Amigas comenzó hace muchos, muchos años. Un grupo de amigas que pasaron por situaciones dolorosas y vimos cómo habíamos podido salir adelante después de esas tragedias. Nos dimos cuenta que había sido con la ayuda de nuestra familia, nuestras amigas y nuestra fe. Y lo que quisimos hacer es replicarlo en la comunidad. El corazón de Amigas son nuestros talleres semanales. Tenemos durante el año diferentes conferencias, seminarios con invitados especiales. Tenemos un retiro al año donde nos conectamos con Dios, que es algo muy importante en nuestra organización. Sabemos que sin fe es imposible de verdad poder cambiar. Te quiero invitar personalmente a que asistas a amigas.com, invites a alguien, participes con tus 3 T's, tiempo, talento y tesoro, y vengas a nuestros talleres. Pues, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me encanta estar con ustedes en esta noche. Me encanta poder saludarlas y especialmente con este tema que la verdad me encanta, me gusta. Es un tema, sí es fuerte y de una vez les quiero decir, imposible de tratar este tema totalmente en una sesión. No es posible, es imposible, vamos a decir, porque este tema conlleva muchísimas cosas, conlleva otro tipo de desórdenes, lleva muchas cosas y de una vez también les quiero decir, yo no soy psicóloga, yo no receto medicamentos, pero sí soy consejera, he tenido muchos estudios al respecto, pero lo más importante y el por qué a mí me apasiona este tema es por lo siguiente. Yo tuve la oportunidad, no soy una persona depresiva, por supuesto que tuve muchas depresiones cuando pasé por las muertes de mis seres queridos, mis 2 hijas y después de mi esposo, por supuesto que fueron momentos muy, muy difíciles y por supuesto que, ¿qué te puedo decir? Fue algo traumático, traumático. Entonces pasó ese proceso y ese tiempo que tuve que pasar para que todo volviera a la normalidad y esa depresión pues fuera yéndose. Como no soy una persona que tiendo a la depresión, entonces, sabemos y ahorita vamos a ver un poco acerca de esas depresiones que vienen por situaciones traumáticas o por diferentes causas. Durante los 13, durante 25 años de mi vida, viví con una persona, no, repito, durante 25 años viví con una persona en depresión y era mi esposo. Los 13 primeros años de nuestra vida matrimonial, ni idea que mi esposo tuviera depresión. Pero obviamente habían muchos signos que permitían y arrojaban, ¿verdad?, esta situación, aunque nosotros no conocíamos lo que era eso, especialmente porque nosotros trabajábamos de tiempo completo para nuestra congregación, somos personas de mucha fe, éramos líderes de 800 jóvenes, que algunos están aquí. Yo siempre les digo mis jóvenes, aunque ya son mayores y ya se casaron y ya tienen hijos, y bueno, seguirán siendo mis jóvenes. Y la verdad es que durante todo ese tiempo yo sabía que, digo, a pesar de la muerte de mis hijas, pues sí, yo pensaba que habíamos pasado por cosas traumáticas y todo, pero yo no me entendía por qué mi esposo no podía salir adelante. Y el título de esta noche, La tristeza que no acaba, se lo puse precisamente porque eso era como yo veía a mi esposo. Tenía una tristeza que no acababa. Y después de muchas cosas que sucedieron y pasaron, y seguramente a través de esta plática les hablaré un poco más, tuvimos que ir a una terapeuta, una psiquiatra, y fuimos con una psiquiatra con el afán de ayudar a nuestra hija. Nosotros no lo necesitábamos. Y oh sorpresa, ¿verdad? La terapeuta, después de oírnos y platicar con nosotros y todo, un buen día me dijo, Gloria, vete a tu casa, tengo que hablar con tu esposo. Y
le hizo unos exámenes y resultó que él tenía depresión profunda, o sea, ni siquiera depresión nada más, sino depresión profunda. Él se peleó con el diagnóstico, él dijo que por supuesto que él no tenía eso, él era hombre, él era fuerte, él era sano, él era líder, él era el sacerdote de su casa, él era la cabeza. ¿Cómo era posible que él se pudiera identificar con una persona con depresión? Entonces lo peleó, lo batalló. Cuando le recetaron un medicamento dijo que por supuesto que no se lo iba a tomar. Fueron tiempos sumamente difíciles hasta que no tuvo otra opción más que tomarse el medicamento y de pronto empezaba a sentirse bien y se sentía tan bien que se lo dejaba de tomar. Entonces era un sub y baja de verdad de que pasamos. Y yo te cuento esta historia porque al final mi esposo daba su testimonio. Nunca hubiera yo podido decir algo que él no hubiera dicho. Cuando él ya pudo decir, sí, o sea, sufro de depresión, ¿verdad? Y tuve que enfrentarme a esta situación. No es falta de fe, no es algo que tú hayas ocasionado o hayas hecho para merecerlo. Sencillamente él tuvo que aprender a enfrentarlo, a pasar los procesos, a ir a las raíces y con Dios, pues todas las cosas son posibles. Entonces, creo que es muy importante que entendamos que a lo mejor tú no eres una persona que pasa por depresión como yo, o sea, tengo mis depres, así que me da la depre, pero no soy una persona con depresión. La depresión es una enfermedad que consideramos de salud mental. Y no quiere decir que estás loco, no quiere decir que es culpa tuya. Por eso, de una vez, y la semana pasada escuchamos acerca de la culpa, de ninguna manera puedes estar teniendo culpa porque te sientas en una situación de depresión o porque te hayan diagnosticado con depresión, porque la culpa no tiene ni un sentido aquí. Entonces, por eso es que yo quería platicarles un poco del por qué a mí me apasiona, porque yo viví con una persona en depresión, yo veía las luchas de mi esposo, yo veía cómo él peleaba y batallaba y oraba todo el tiempo para que se le quitara y procuraba y lo peleó y créanme que lo peleó y hizo, ya que él ya se rindió y dijo, bueno, ya me rindo si tengo, entonces ya pudo entonces salir adelante mucho más fácilmente que peleando el diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, la depresión en sí es un trastorno afectivo que varía desde bajas transitorias del estado de ánimo, que son características de la vida misma, hasta el síndrome clínico de gravedad, con signos y síntomas y duración importantes que son distintos a la normalidad. Esto es muy importante porque no nada más es una tristeza. La tristeza se va, pero que cuando perdura prolongadamente, entonces ya es algo fuera de lo normal. Muchos creen que la depresión es normal en personas mayores, en adolescentes, en mujeres menopáusicas, en personas que padecen enfermedades crónicas o en madres primerizas, ¿verdad? Y este concepto es un concepto muy equivocado. Yo sé que las personas que tienen menopausia dijeron, ¡qué barbaridad! Pues sí, digo, todo te pasa, ¿qué vamos a hacerle, verdad? Pero la depresión es tratable. No importa la edad, el sexo o la situación de la vida, la depresión nunca es algo normal. Cualquier persona que experimenta síntomas de depresión debe ser diagnosticada y tratada para revertir su condición. Por eso esto es muy importante y se los voy a repetir. Es importante que si tienes un estado de tristeza, de quebranto, de melancolía constante, de nostalgia, de no querer hacer las cosas, que has perdido el interés, ahorita vamos a ver todas esas cosas, tienes que ir con un profesional. Buscamos aquí y allá a ver quién nos puede dar un consejo, y hay quien nos eche una palabra, y hay quien nos puede decir, pero ¿sabes qué? No es posible que cualquier persona te diga qué hacer. Vivimos aquí en Estados Unidos en un país a donde te dan antidepresivos como dulces. El doctor primario o el doctor de cabecera te da el antidepresivo si te sientes mal. El ginecólogo, no, pues que si tuviste un bebé y tienes depresión postparto, te dan los antidepresivos, iba a decir anticonceptivos, pero esos también. Te dan los antidepresivos.
Y la verdad es que tienes que ir con una persona profesional, es decir, un psiquiatra, que son los que medican, y después tienes que ir a una terapia, que es el psicólogo. Muchas veces los psiquiatras dan la terapia y si no, entonces un psicólogo. ¿Por qué digo esto? Porque la pastillita en sí no te va a quitar la depresión, te va como que a calmar, te va a hacer no sentir, es nada más un paliativo, es nada más algo que te puede ayudar a entender en terapia qué es lo que pasó, por qué llegaste a donde estás y qué puedes hacer ahora para enfrentar y para salir adelante. La terapia te ayuda a pavimentar el camino para que cuando enfrentas esa situación de depresión, yo reconocí a mi esposo pero a 1000 kilómetros. Cuando yo sabía que cuando él caía otra vez en ese estado, lo conocía yo también, que sabía, y yo le decía, te sientes mal, ¿verdad? Me decía, sí. Y él lo describía como quería, me decía, es como tener una gripa y que no se acaba. Él de pronto dormía mucho, demasiado, no tenía interés por las cosas, se alejaba, se aislaba, se empezaba a sentir mal de sí mismo y habían cosas que yo podía discernir y decía, te está pasando, ¿no? Entonces, él fue enseñado a salir cuando él se enfrentaba con esa situación, a salir de ahí con lo que le enseñaron en la terapia. Entonces puedes tener un mundo de personas somos un grupo de personas que te podemos ayudar a salir adelante, pero definitivamente necesitas a la persona profesional, que es el psiquiatra, que es el psicólogo, que quizás es un consejero espiritual, porque necesitas el área espiritual. Acuérdense que somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. En el alma te pueden ayudar los médicos, en el área emocional, en el cuerpo, como decía Magda, que estoy muy orgullosa de mis amigas que se fueron hoy a escalar un monte y yo nada más veía las fotos y dije, ay, qué está padre, ¿no? O sea, creo que voy a tener que ir un día de estos. Pero en el espíritu te ayuda a Dios. Entonces, somos seres tripartitas. Por eso es que es importante que esto sea diagnosticado y no que te autodiagnostiques. Los efectos de la depresión, una persona deprimida no solo no se llevará bien consigo misma, sino que tendrá dificultades en sus relaciones interpersonales. Sin embargo, tendrá una gran necesidad de sentirse amada. Ay, esto es tan importante. Y el problema es que la gente no sabe cómo amar a las personas que están en depresión. Y ahorita vamos a ver lo que no se debe de decir a una persona que está pasando por este tipo de situaciones. Yo sé que ahora en lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en esto que no se acaba, ¿no? Parece que no se acaba, parece que, bueno, ya van a abrir poquito y sí, poquito, pero con máscara y como si fueras astronauta y separándote, o sea, son tantas las cosas que están poniendo de por medio que dices, es que esto no se acaba, ¿no? ¿Y cuándo voy a poder salir con confianza? Y de verdad, deprime estar encerrado, deprime. Y mientras más encerrado estés, más encerrado quieres estar. Y eso es un problema. Mientras más encerrado estás, más encerrado quieres estar. Entonces, cuando te dicen, bueno, pues sí puedes salir a hacer ejercicio, no es que ya no tienes ganas, es que ya no quiero, ya empiezas a perder el interés y entonces eso se convierte en esa emoción y ese sentir constante que no acaba, ¿sí? Imagínate, te voy a poner un ejemplo y quiero que te imagines esto. Allí les puse una habitación allá abajo. Imagínate dentro de una habitación, en uno de los extremos. Desde ese ángulo tienes una visión de las cosas. Desde ahí, cada objeto de la habitación lo ves desde una única perspectiva. Y no importa cuántas veces te pidan la descripción de algún objeto que hay dentro de la habitación, desde tu lugar lo verás siempre de la misma manera. Si pudieras caminar dentro de la habitación, tendrías una visión diferente. Podrías observar nuevas cosas, nuevos ángulos y nuevas perspectivas. Si pudieras caminar. La depresión es uno de los extremos de la habitación. Un extremo en donde el que llega queda inmovilizado, atrapado y sin poder salir a caminar.
Es eso la depresión. Y por más que le digas a la persona, tienes todo por qué estar contento, tienes todo por salir adelante. Y yo le decía eso a mi esposo, tienes una esposa que te ama y tienes una hija que te ama, ¿no? Porque sí, murieron dos. Yo le decía, pues sí, murieron dos, pero tienes una. O sea, como que yo siempre le quería hacer ver la cosa, lo positivo, ¿no? Y en su pesimismo y en su manera de ver ese rincón, no podía ver, por más que yo lo quisiera voltear, no podía. Y eso era lo peor que yo le pudiera decir, tienes todo para salir adelante, porque él me decía, qué bueno, no lo veo así, no lo siento así, estoy atorado. Yo decía, pues, ¿dónde está atorado? O sea, ¿qué le pasa? ¿No? Y me daban ganas de pegarle, especialmente cuando al pasar por la muerte de mi segunda hija, yo decía, es que ¿dónde estás? Él estaba totalmente desconectado. Yo sentía que él no sentía el dolor como yo lo sentía, especialmente pasando durante la enfermedad. Él estaba ido, ido. Por eso es ahí a donde nosotros buscamos la ayuda, porque yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Yo quería que él fuera mi roble, el que me dijera, no, Gloria, todo va a estar bien, no pasa nada, no podía. Y al mismo tiempo, pues yo exigiéndole algo que él no podía dar, y la terapeuta pues también habló conmigo, claro que tuvimos terapia los dos. Y la terapeuta me dice, ¿por qué quieres sacar de él algo que él no te puede dar? ¿Por qué esperas que él sea la roca cuando él no lo es? Y yo sabía quién era mi roca, y mi roca se llama Jesús. Así que es importante entender que las personas que están en esa esquina de la habitación no pueden caminar ni salir adelante. Cada persona llega al extremo de la habitación por motivos y situaciones diferentes. Algún evento en la infancia, no haberse sentido querido, sentirse menos, sufrir pérdidas sin haberse recuperado, no sentirse merecedor de vivir una vida mejor, así y así la aceptaste. Te conformaste, así, eso es lo que me tocó vivir, ¿qué le vamos a hacer? Ya no hay nada más que pueda yo hacer, y te conformas. Tal vez viviste una infancia o adolescencia felices, y un día sin motivo aparente te encontraste en el extremo de esa habitación. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuántos pasos hay que dar para llegar a la depresión? Puede ser solo un gran paso, o dos más pequeños, o cuatro más cortos, o cientos de pasitos. Se puede demorar semanas o muchos años en llegar al extremo, pero cuando uno se encuentra ahí, se sentirá atrapado, inmovilizado y a oscuras. Es un estado muy fuerte. Al llegar a ese lugar, cada uno manifiesta su depresión de forma diferente. Una persona depresiva se siente culpable y a su vez víctima de todo. Ya hablamos de la culpa la semana pasada, Lucy lo explicó extraordinariamente bien. Pero la situación es increíble en la depresión cuando por un lado te sientes culpable porque no puedes participar de todo lo que los demás participan, te sientes culpable porque no te interesa lo que a las demás les interesaba, te sientes culpable porque no le puedes ofrecer a tu esposa o a tu esposo lo que merecen de ti, o a tus hijos lo que merecen de ti, no puedes nutrir, no puedes dar, por más que quieres, y ay, me voy a animar, y sí, súper, y lo único que quieres es irte a tu cama y no, y que nadie te moleste, pero al mismo tiempo te sientes víctima de todo, como nadie te entiende, como nadie sabe por lo que has vivido, lo que has pasado, qué cosas te golpearon en la vida, entonces te sientes víctima, y vivir como víctima es algo muy terrible. Es algo muy terrible porque es una autoconmiseración constante, y esperas a que todo el mundo te tenga lástima. Es terrible. Y sí y no. Por un lado dices, no, 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 no me tengan lástima, no, eso es algo terrible. Lástima, conmiseración, la compasión. Sí, por un momento te la tienen, pero después ya la gente se cansa, y entonces tú peor te sientes porque vives como una persona que es víctima de todo y de todos. Los tipos de depresión, bueno, existen los tipos de depresión por enfermedad física, porque te dieron un diagnóstico del cual no puedes salir adelante, porque quizás te dijeron que tenías cáncer. Lucy nos ha hablado mucho al respecto.
porque piensas que algún diagnóstico es de muerte, ¿no? Ahora la gente que tiene el coronavirus y de pronto se sienten que con casi con un diagnóstico de muerte, y no es necesariamente así, aunque sucede, y no voy a restarle ni minimizar la gravedad del asunto. Por supuesto, entras en una depresión cuando te dan un diagnóstico por alguna situación dolorosa en la vida. Claro, pueden ser la pérdida de un ser querido, puede ser un trauma, puede ser algo que te hicieron de pequeño, pueden ser un millón de cosas, o por un desorden bioquímico. Entonces, por eso es tan importante ir con una persona que te pueda diagnosticar para encontrar la raíz. Los tipos de depresión, al igual que en otras enfermedades, existen varios tipos de trastornos depresivos. Los síntomas varían con cada persona. La depresión puede ser calificada como leve, moderada o grave dependiendo de la cantidad de los síntomas. Tenemos, por ejemplo, la bipolaridad, eso es algo muy grave, y entonces cada una de las cosas se tienen que ir canalizando dependiendo de la gravedad de los síntomas para ver cuál va a ser el tratamiento, cuál va a ser el medicamento, cuál va a ser la terapia. Y eso, por eso es tan importante ir con una persona que te pueda ir guiando y determinar la causa y el tratamiento. Los pensamientos del depresivo giran alrededor de preconceptos. O sea, es lo bueno y lo malo, ¿no? Debería o no debería. Todo o nada, o es blanco o es negro. La generalización obsesiva, si fallo en una cosa, me va a pasar esto, y generalizas todo lo metes en un embudo y no puedes diferenciar, ¿no? Es un todo o es un nada, es o blanco o es negro, debería ser esto porque si no, entonces, y entonces es esa inconsistencia de decisiones y inconsistencia en todo. Es terrible cuando tú vives con una persona así, porque quieres ayudar, pero al mismo tiempo no se dejan ayudar, y entonces su mismo conceptos, ¿verdad? Los traicionan, ¿verdad? Por así decirlo. De ánimo triste, ansioso o vacío en forma persistente, sentimientos de desesperanza y pesimismo, sentimientos de culpa, inutilidad y desamparo. Es curioso, fíjense que mi esposo tenía un sentido del humor increíble. Bueno, él era el primero que cuando llegabas te hacía chistes, tú te podías ahogar de la risa, pero él no se reía. O sea, él te decía el chiste y él permanecía con la misma ecuanimidad, ¿no? Y era muy chistoso porque él nada más te los aventaba y te aventaba chistes de todo, y eran chistes, como decía una persona, eran chistes tontos, que eran tan tontos que te morías de la risa, ¿no? Pero también tenía este sentimiento de desesperanza y tenía este pesimismo de las cosas. Entonces, eso es muy importante. Hay gente que no porque te cuente chistes no quiera decir que no tenga depresión. Es un poco y un tanto el poder sacar lo que tienes dentro de esa forma. Pero pero te voy a decir una cosa, él podía contar todos los chistes del mundo, pero no se podía carcajear. O sea, yo soy de las que me carcajeo y me doblo y me agarro la panza, ¿no? Y se me salen las lágrimas, ¿no? Él no podía hacer eso. Era un tener como cierto control de no se vaya a salir, no se vaya a salir lo que siento, no vayan a notarlo, porque capaz que me río, entonces lloro. Entonces, es una lucha interna tremenda. Los sentimientos de culpa, inutilidad y desamparo. Este sentimiento de inutilidad, de no sé hacer nada bien, de no puedo hacer nada, de no soy lo suficientemente bueno o buena, no puedo hacer cosas tan bien como X persona, y esa compararte y esa lucha, es una lucha constante de tener esta desesperanza. Y cuando tienes fe, es terrible porque por dentro sientes un mundo de cosas y de pronto, y tienes fe, entonces tu fe te ayuda muchísimo, pero sigues teniendo estos sentimientos hasta que no descubres cuál es la fuente y de dónde salió esto, y entonces puedes tratar con lo que se reconoce. Uno no puede
tú no puedes salir adelante con algo que no reconoces. Tienes que reconocer, esto pasó o esto fue, para que entonces tú puedas tratar de lleno con el sentimiento, la emoción y entonces ser sanado o permitir que el tratamiento te ayude. Pérdida de interés o placeres en pasatiempos y actividades que antes se disfrutaban, incluyendo la sexual. Es bastante importante y te quiero decir, muchas personas no se quieren tomar los medicamentos para la depresión precisamente porque el medicamento antidepresivo causa un poco de una situación adversa en la sexualidad. Entonces, es difícil para el hombre que todo le funcione sexualmente cuando se están tomando antidepresivos. Por eso es que mi esposo prefería no tomárselos y funcionar al 100, porque se sentía que no podía funcionar al 100 y entonces eso era aún parte de una culpabilidad y aún parte de un no ser hombre y aún parte de su virilidad y varonilidad, el no poder funcionar. Y lo mismo pasa con la mujer, o sea, no llegan a un orgasmo tan rápido cuando se tienen estos medicamentos. Por eso mucha gente decide no tomárselos. Y desgraciadamente es una por otra. Yo le decía a mi esposo, sabes qué, tú no te preocupes, yo te echo porras y duramos el tiempo que duremos y perdón que sea muy específica, pero se tiene que hablar de estas situaciones porque pasa mucho en las personas que tienen a su cónyuge y que y este tipo de situaciones suceden y por eso es que la gente no decide no tomárselos y es algo que no vale la pena, no tomárselos. La disminución de energía, fatiga, agotamiento, sensación de estar en cámara lenta, eso le pasaba mucho, dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones, es muy importante esta, insomnio, despertarse más temprano o dormir más de la cuenta, eso le pasaba mucho a mi esposo, se dormía, él era muy fácil de echarse siestas, ¿verdad? Decía, me voy a dormir y ahí quedaba, ¿no? Pero sí era preocupante después porque él dormía bastante, ¿no? Y ahí es a donde empecé yo a notar que algo estaba pasando, algo no era normal, ¿verdad? Además de que, bueno, después de 13 años de conocer al hombre, pues obviamente su manera de pensar y las cosas que pasaban, decía, hay algo que no está bien aquí. Entonces, el dormir más de la cuenta, eso era una muy, muy importante. Pérdida de peso, de apetito o ambos, o por el contrario, comer más de la cuenta y aumento de peso. No vale esa ahora en la cuarentena, ¿eh? Porque no en la cuarentena todo el mundo está fuera de control y está tragando como locos, entonces eso no es por depresión, eso es por la cuarentena. Pensamientos de muerte o suicidio o intentos de suicidio. Tristemente, mi esposo sí tenía estos. Gracias a Dios, que porque él tenía a Dios y porque él tenía una relación con Dios y porque él tenía fe, jamás lo intentó, jamás lo quiso, jamás fue algo que él contemplara, pero cuando él ya pudo decirme toda la verdad y nada más que la verdad, él me decía que claro que él sentía que prefería estar muerto, arrancarse la cabeza para no sentir lo que él sentía. Y eso, imagínense el grado de desesperación de una persona que siente depresión, de desear la muerte. Esto es real, por eso es algo muy serio, por eso es algo que se tiene que tratar, eso es algo que se tiene que hablar, y especialmente con adolescentes y con los niños. La inquietud e irritabilidad, síntomas físicos que persisten, que no responden a tratamiento médico como dolores de cabeza, trastornos digestivos y otros dolores crónicos. Como les decía, él sentía gripa constante y le daba como gripa constante. En nuestros mejores viajes, él vivía con gripa, o sea, esos eran los síntomas. Otros síntomas de depresión, sentimientos de incompetencia, pérdida generalizada de interés o placer, aislamiento social, sentimientos de culpa o tristeza referente al pasado. Cuando voltea a ver el pasado, siempre tiene algo que está arrastrando esa persona, precisamente porque pasó por traumas, que fue en el caso de mi esposo, que finalmente pues sí se descubrió, ¿no? Lo que sucedía y lo que había pasado, y entonces ese pasado, ¿verdad? Era lo que constantemente venía y era una tristeza constante, sentimientos subjetivos de irritabilidad o ira excesiva, descenso de la actividad, la eficiencia y la productividad. Es muy importante que hablemos
de los niños. Soy líder de jóvenes hasta el día de hoy. En amigas.com yo soy la directora de TNT, significa Transformando Nuestra Tierra, y yo estoy con los jóvenes, y aunque ahorita con la pandemia ya no tenemos nuestros talleres virtuales también en Zoom, y no más que talleres, ahora sí que platicamos y echamos relajo para que ellos se sientan conectados. Más que nunca en mi vida, en todos los años que yo llevo de líder de jóvenes, he visto a jóvenes tristes, con depresión, con ansiedad, con aislamiento social, y hoy las mamás se quejan tanto de esto. Tenemos, por favor, papás, que aprender a sacar las orejas, las antenas y todo, y no dejar pasar lo que nuestros jóvenes nos dicen. Si te están diciendo que se quieren matar, si te están diciendo que no quieren estar aquí, si te están diciendo que están tristes, tienes que tomarlo en cuenta, tienes que actuar sobre esa información. En los niños, el trastorno parece presentarse por igual en ambos sexos y provoca frecuentemente un deterioro de rendimiento escolar y de la interacción social. Si tu hijo de pronto, de niño, ¿verdad? Y jugaba y venía muy contento de la escuela y de pronto ya no, o ya no quiere ir a la escuela, o ya no quiere jugar con sus amiguitos, algo está pasando. En general, los niños y adolescentes con un trastorno de depresión están irritables e inestables, además de tristes. Tienen una baja autoestima y escasas habilidades sociales y son pesimistas. Yo sé que a veces decimos, es que los adolescentes son así, ¿no? Y son aborrecentes. Sí, pero cuando hay un cambio de comportamiento que tú veías que era una cosa y de pronto empezó a ser otra, tienes que actuar. Tienes que llevarlo a que sea revisado, y si no te gustó el terapeuta, entonces lo llevas con otro, no con 20. O sea, porque a veces los padres hacemos eso, no me gustó entonces en el otro, y no, entonces en el otro, y los pobres niños andan de la meca buscando ahí a ver quién les ayuda, porque a veces como padres queremos que otros ayuden lo que nosotros no hicimos. Entonces, si en 13 años, en 15 años tú no hiciste nada, ahora quieres que yo y los psicólogos y todos los terapeutas que existen te arreglemos a tu chamaco cuando tú no hiciste nada. Entonces, no tenemos que claudicar nuestra posición de padres. Y lo primero que te digo es, abraza a tu hijo. Yo le decía a una mamá, ¿qué hubiera sucedido si tu hijo que te está diciendo que se quiere matar lo hace? ¿Qué hubieran sido tus hubieras? Le hubiera abrazado más, le hubiera dicho, eso es lo que quieren oír. Quieren sentirse que pertenecen aunque te rechacen. No son sordos, quieren sentir que pertenecen, quieren sentirse amados, aceptados y no juzgados y criticados constantemente. No sabemos por qué llegan a ese punto. Hay cosas que para ti son superfluas. Tronó con el novio, pues ya vas a tener más, hombre, ¿no? Es que mi amiga me hizo algo terrible. Bueno, pues hay otras. O sea, cuando tú minimizas lo que ellos sienten, no van a ir contigo. No van a ir contigo. Entonces tenemos que tener de verdad mucho cuidado, y podría pasar aquí mucho tiempo, pero sé que el tiempo es corto y sé, como les dije, que este tema definitivamente no es para un taller, pero vamos a intentar. En adultos, las mujeres son 2 o 3 veces más propensas que los varones a presentar este trastorno. Lo que no se debe decir a una persona deprimida: no tienes nada de qué estar deprimido. Todo va a estar bien. Anímate, sereno, moreno, ¿no? El problema es espiritual. No, hombre, ya cuando acusamos que el problema es espiritual, ya nos fregamos. O sea, qué terrible carga le pones a una persona cuando le dices el problema es espiritual. Sí, puede llegar a ser un problema espiritual, sí. Eso sí lo creo tremendamente. Y creo que el diablo es diablo y hace muy bien su papel. Pero cuando tú le dices a una persona, es que el problema es espiritual, o sea, encima de lo que siente le pones una carga de la que no puede salir. El problema viene de tu familia. Yo sé por qué estás deprimido. Hazme el favor, ¿no? Pues serás ¿qué? Y qué bueno que estás con un terapeuta, ¿no? Casi, no, pues todo eso no sabes qué terrible es. Lo que sí debemos decir es que estás ahí para cuando quiere hablar. No puedes obligar a nadie a hablar. Yo les digo a las mamás, mira, avísales a tus hijos que vas a platicar con ellos. Avísales. O sea, no llegues y le quites el juego del videojuego, ¿verdad? Que quiero hablar contigo, ¿no? Y el otro está así. O sea, dile, te doy 10 minutos.
15 minutos, en 1 hora vengo y me voy a sentar en tu cama a platicar. Avísale. Y entonces a lo mejor no quiere hablar, pero nada más le avises que vas a platicar y decirle, ¿sabes qué, hijo? He notado algunas cosas. Lo único que te quiero decir es que estoy aquí para hablar, para platicar. Cuando quieras, yo estoy aquí. Y quizás sea eso. Quizás sea una plática de 10 minutos cuando vayan a la tienda en el carro. Quizás sea una caminata. ¿Sabes qué? Vamos a dar una vuelta a la manzana ahora en la pandemia. Vamos a platicar dando una vuelta a la manzana y sacarlos un poco de su cueva, como dicen muchos padres. Te puedes decir que lo puedes ayudar con los niños si es un adulto, por supuesto, o con la casa mientras se siente mejor. Muchas veces decimos lo que se te ofrezca, manita, lo que se te ofrezca. No, pues sí se me ofrece y cuando se me ofrece, pues no me ayudas. No debemos decir lo que se te ofrezca, con qué sí puedes ayudar. A mí me gustaba que cuando la gente venía y me decía lo que se te ofrezca, cuando yo había perdido a mi esposo o a mis hijos, lo que se te ofrezca, nunca les hablaba a esas personas. Pero cuando venían a darme comida porque pensaban que yo no había cocinado, porque no tenía ganas, pensaban bien, pensaban bien. Y entonces eso me significaba a mí mucho más ayuda que 100 que me dijeran lo que se te ofrezca. Que no se tiene que presionar para sentirse mejor. Quítale la culpa. Ya se sienten culpables, ya se sienten mal. Entonces, no se tienen que presionar para sentirse mejor. No podemos sanar algo que es normal. No tienes que ser fuerte. ¿Por qué tiene que ser fuerte? ¿No? Como, ¿por qué tiene que ser fuerte si se siente mal? Entonces necesitamos tener mucho cuidado de las cosas que decimos y nunca podemos decir todo va a estar bien. No sabes si va a estar bien. Entonces necesitas nada más que no se presione, ¿sí? Observa síntomas que puedan causar daño. O sea, neta, pues si saca un cuchillo, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas. O sea, tenemos que ser observar muy bien estas cosas, preguntar. Si tienen, si se habla de suicidio, o sea, se tiene que hablar con el terapeuta al respecto, porque el terapeuta tiene que saber cuál es el paso a seguir. Aquí en Estados Unidos sencillamente se llama el 911 y se dice, mi hijo está hablando de suicidio y quiero ayudarlo. Y aquí hay mucha ayuda al respecto. Y a veces no lo hacemos porque qué va a pensar mi hijo, porque no está loco, porque no va a querer, porque me va a odiar, porque, o sea, nos predisponemos, pero de lo que se trata es ayudar. Decirle que crees en él y que confías que saldrá de esto, animarlo a tomar decisiones, pero no forzarlo, ¿sí? Se debe romper con una manera de pensar caduca y comenzar a ver la vida y vivirla con pensamientos y creencias correctas. Es decir, la historia no se tiene que repetir. Yo sé que hay depresiones que vienen genéticamente hablando. Hay familias que están predispuestas a la depresión. En efecto, sí sucede, pero podemos romper con esas herencias. Las herencias psicológicas no se rompen con un deseo, sino cuando modificamos nuestros pensamientos y nuestras conductas. Entonces, hemos nacido en una familia que las cosas se hacen de cierta forma, los patrones de pensamiento son pues tenemos que cambiar ese patrón de pensamiento. Es exactamente lo que hizo mi esposo. Tenía que cambiar esa manera pesimista de ver las cosas y la cambió y entendió que había más en la habitación. Pudo voltear a ver, ok, yo puedo cambiar mi manera de pensar. Y fue todo un reto, no crea que fue algo sencillo. Una persona sana sabe ilusionarse. Esa es mi alarma, no se espante. Una persona sana sabe ilusionarse. Esto es muy importante para las personas que están pasando por depresión. Te puedes ilusionar con un acontecimiento por vivir en una fecha próxima, un bebé que va a nacer, una boda, una graduación. Miren, el otro día a nuestros jóvenes, a 2 que se graduaron, les hicimos todo un desfile con carros y globos y todo. Y creo que para los jóvenes y para cualquier persona, ¿no? Tenemos que aprender a ayudar a las personas a que se ilusionen por algo, ¿no? Uno de nuestros jóvenes nos decía, es que no voy a tener graduación, no tuve prom, ¿no? Aquí se usa el prom, y
no tuve mi prom night y todo, y pues pobrecito, ¿no? Y entonces le hicimos este desfile y estaban tan sorprendidos estos niños, bueno, fue tan divertido verles sus caras, llenarlos de globos, cartulinas, les hicimos el día. ¿Y sabe qué? Esos jóvenes que les hicimos el día ese día, no dejan de asistir a nuestros talleres de jóvenes, están bien comprometidos. Fue algo muy bonito de ver. Así que una persona sana tiene coraje, vive por una causa, pelea por algo específico, recobra la salud. Vivir por una causa, eso es lo máximo. De verdad, tienes que ver cuál es tu causa por lo cual vivir. Agárrate una causa, agárrate quizás a un hospital de niños a donde tengan que ser abrazados los niños porque sus padres no pueden estar ahí. Hoy no, ¿verdad? Porque no nos dejan entrar, pero tienes que agarrar una causa, alguien menos afortunado que tú. Y me acuerdo de un ejemplo que decía alguien que había una señora que tenía mucha depresión y entonces fue con esta persona, el consejero, y le dijo, es que tengo mucha depresión y todo. Dijo, mira, ahorita me platicas, pero ahorita tengo un chorro de trabajo y necesito hacer unas galletas para este orfanatorio, no sé si me quieras ayudar. Y pues ella dijo, bueno, pues sí, le ayudo. Y empezó a hacer galletas y galletas. Y entonces, después de que pasó el tiempo, le dijo el consejero, ay, discúlpame, platícame de lo que me decías de tu depresión. ¿Cuál depresión? Estoy muy ocupada haciendo galletas. Encontró una causa, ¿no? Y es cuando tú encuentras una causa por la cual vivir, una causa donde puedas dejar un legado a las siguientes generaciones, una causa donde puedas abrazar algo que de veras te apasione, créeme que no vas a tener tiempo para sentirte deprimido. Me recuerda a otro ejemplo, ¿verdad? De que llegó un consejero, esta persona, y dice, me siento muy mal, muy deprimido. Qué barbaridad. Dice, bueno, pues fíjate que, no, es que no quiero ni salir de mi cama. Bueno, en la sala hay $1,000,000. Así se paró. Entonces necesitaba motivación. Hay gente que necesita motivación y esa motivación es sencillamente algo que realmente te interese, por qué vas a ponerle todas tus ganas, ¿no? Es optimista, le resta importancia a la enfermedad y eso es que finalmente lo que podemos hacer. Con un buen terapeuta, con una buena tratamiento, tienes que empezar a ser más optimista. Quiero que veas esto. No estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla, distraído de la vida que te rodea. Delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano. Sufre por un ser humano, cuando en el mundo hay 6,000,000,000. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien, decidiendo a cada instante lo que quiero hacer. Y gracias a la soledad, me conozco. Algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90, solo por citar dos casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza. Por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas. La vida te libera de cosas. Te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso, lo que llamas problemas son lecciones. No perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa. Gandhi, Miguel Ángel,
Whitman, San Agustín, la Madre Teresa, tu abuela, que creía que la pobreza está más cerca del amor porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja, porque nos hace desconfiados. Haz solo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser, será y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud, y en esa plenitud todo es posible, y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida. La que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija. La que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban 3 o 4 meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo. Y eres tú mismo. A ti debes hacerte libre y feliz. Después podrás compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda a Jesús. Amarás al prójimo como a ti mismo. Reconcíliate contigo. Ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios y decide ahora mismo ser feliz. Porque la felicidad es una adquisición. Además, la felicidad no es un derecho, sino un deber. Si no eres feliz, estás amargando a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni talento ni valor para vivir, mandó matar a 6 millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera, el chocolate, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileños, las 1001 noches, la Divina Comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y las poesías de Whitman, la música de Mahler, Mozart, Chopin, Beethoven, las pinturas de Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Picasso y Tamayo, entre tantas maravillas. Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar 2 cosas, y las 2 son buenas. Si te gana, te libera del cuerpo que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Y si le ganas, serás más humilde y más agradecido. Por lo tanto, fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuesto a vivir cada instante profundamente, como debe ser. No estás deprimido, estás desocupado. Ayuda al niño que te necesite, ese niño que será socio de tu hijo. El servicio es una felicidad segura, como gozar a la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Da sin medida y te darán sin medida. Ama hasta convertirte en lo amado, más aún, hasta convertirte en el mismísimo amor. Y que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas. El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia. Pero por cada bomba que destruye, hay millones de caricias que alimentan a la vida. Vale la pena, ¿verdad? Si Dios tuviera un refrigerador, tendría tu foto pegada en él. Si tuviera una cartera, tu foto estaría dentro de ella. Él te manda flores cada primavera. Él te manda un amanecer cada mañana. Cada vez que tú quieres hablar, Él te escucha. Él puede vivir en cualquier parte del universo, pero Él escogió tu corazón. Enfréntalo, amigo. Él está loco por ti. Dios no te prometió días sin dolor, risas sin tristeza, sol sin lluvia, pero Él sí prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Cuando la vida te
presente 1000 razones para llorar, demuéstrale que tienes 1001 razones por las cuales sonreír. No estás deprimido. Estás distraído. Bueno, a mí me encantó este video y déjenme acabar con algo que le ayudó mucho a mi esposo y es como que el cierre de todo esto y me voy a ir rapidísimo. Ya acabé, pero quería pasarles esto porque para mí es lo más importante. La escritura en Isaías 43, 1 al 4 dice, en las rayitas pon tu nombre, yo voy a poner el mío, pero ahora sí dice el Señor, el que te creó gloria, el que te formó gloria. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mía. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Así que, mi amiga, mi amigo, si tú dices que es imposible, Él te dice que todas las cosas son posibles. Si tú dices que estás muy cansada, Él te dice, yo te haré descansar. Si tú dices, nadie me ama, Él te dice, yo te amo. Si tú dices, es que no puedo seguir, Él te dice, mi gracia es suficiente. Si tú dices, es que no sé para dónde ir, Él te dice, yo dirigiré tus pasos. Si tú dices, ya no la hago, Él te dice, todo lo puedes. Si tú dices, no tengo la capacidad, Él te dice, yo tengo la capacidad. Si tú dices, no vale la pena, Él te dice, valdrá la pena. Si tú dices, no puedo perdonarme, Él te dice, yo te perdono. Si tú dices, no me alcanza, Él te dice, yo supliré tus necesidades. Si tú dices, tengo miedo, Él te dice, no te he dado un espíritu de temor. Si tú dices, me siento preocupada y frustrada, Él te dice, pon tus cargas sobre mí. Si tú dices, no soy lo suficientemente inteligente, Él te dice, yo te doy sabiduría. Si tú dices, no tengo suficiente fe, Él te dice, te he dado una medida de fe. Si tú dices, me siento solo, Él te dice, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Nunca te desampararé. Y cuando todo lo demás falle, Él no falla. Así que este es el final de este taller. Les agradezco muchísimo su atención.